Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. En este vídeo me gustaría, habiendo hecho bastante reflexión estos días, me gustaría hablaros de cómo ha evolucionado mi manera de estudiar durante estos 3 años, estudiando psicología en la UOC. Ahora mismo pues estoy en mi sexto semestre. Sí que es verdad que he tenido que hacer un pequeño ajuste con el número de asignaturas por el tema de pues el cambio de vivienda, la compra y demás, y al final pues por tema económico seguramente en vez de sacarme la carrera en los 4 años, y obviamente si apruebo todo pues será en 4 años y medio aproximadamente. Y bueno, aunque ya básicamente hace tiempo que pasé el ecuador de la carrera, digámoslo así, no había hecho un trabajo de reflexión hasta ahora haciendo estas últimas PECs, ¿no? Las primeras de este sexto semestre, en función pues a lo que ha cambiado en mí a la hora de ponerme a estudiar, qué cosas he implementado nuevas, qué cosas que hacía antes ya no hago, y así sin ningún tipo de guión ni nada, me apetecía hablaros un poco de las cosas que he notado que han cambiado y qué considero que pues era necesario cambiar o que simplemente lo hacía y no hacía falta, para pues ser un poquito más práctica a la hora de poder llegar a todas las entregas sin ir ahogada y teniendo un poquito más de vida social. Me gustaría decir igualmente que yo empecé con 5 asignaturas por semestre, ahora estoy haciendo 4, entonces hay una pequeña diferencia, pero aún así la última vez que cursé 5 asignaturas ya noté este cambio. En mi canal hay algunos vídeos hablando de pues cómo organizar las entregas, cómo hacer una PEC, tips y consejos que he ido dando, ¿no? A lo largo de todos estos vídeos que he ido subiendo, pues de qué manera más eficiente se puede estudiar psicología en la UOC. Pero sí que es verdad que siempre mencionaba lo duro y lo costoso que era trabajar y estudiar a la vez, porque evidentemente lo es. Lo que pasa es que a medida que vas estudiando una carrera online, como es en este caso en la UOC, vas implementando nuevas rutinas que pues hacen que tu estudio se agilice y dejes de necesitar tantísimo tiempo disponible para realizar todas esas tareas que te proponen en las asignaturas. Independientemente de qué asignatura sea, cuántas entregas haya que hacer, etcétera, porque ya sabemos que hay algunas que son pues mucho más difíciles que otras o que tienen más carga de trabajo. Pues bien, en mi caso, yo cuando empecé a estudiar me lo tomé muy en serio, y de hecho a día de hoy me lo sigo tomando muy en serio porque me apetecía estudiar esta carrera más por hobby que por otra cosa. Entonces es normal pues que me aplique más, que lea más temario, que me apetezca absorber todo conocimiento. Y sí que es verdad que los primeros años, sobre todo el primero y un poco del segundo, notaba que me costaba más llegar a las entregas al día, porque quería leerme absolutamente todos los recursos de aprendizaje. Y con el paso de los años me he dado cuenta de que hay maneras más inteligentes de ahorrar tiempo e incluso de ir más al detalle a lo que te están preguntando las PECs, porque muchas veces cuando queremos absorber tantísima información, para que entre todo en el cerebro hay que sacar cosas que leíste antes de las últimas, y al final pues si no lo apuntas o no tomas apuntes y demás, puede ser que te dejes cosas clave que has olvidado al tener que leer tantísimas páginas. Entonces, a día de hoy lo que hago sobre todo es, antes de ponerme a leer temario, que era algo con lo que empezaba años atrás, lo que hago antes es leerme muy bien el enunciado. Ya sé que muchas veces el enunciado sale una semana o dos antes de que salga, pues, de que sea la entrega, ¿no?, de esa PEC. No es como al principio, que tenías todo el tiempo del mundo, desde que te daban los recursos ya tenías prácticamente el enunciado y podías ir haciendo. Pero considero que es mucho más relevante leer el enunciado primero e ir directos al grano, a lo que nos están preguntando y lo que quieren de nosotros con esa entrega.
De esa manera vamos a absorber todo el conocimiento necesario para realizar esa actividad, puesto que vamos a ir directamente a lo que nos están preguntando, y normalmente aquello que nos preguntan en las entregas, en las PECs, es lo más importante o lo más relevante que tienes que tener en cuenta en la asignatura, pues en ese momento, ¿no? del semestre, en ese bloque temático que te dan pues para aprender. Entonces, mi consejo es que, sobre todo aquellas personas que estéis empezando y os abruméis muchísimo con el tema de la cantidad de cosas que tenéis que leer, es que leáis muy bien el enunciado y os centréis en las cosas que os están preguntando, porque muchas veces en la UOC hay muchísima cantidad de páginas, de PDFs, de vídeos explicativos, que de hecho los vídeos es algo que me gusta mucho y creo que conviene implementar más en todas las asignaturas, pero ese es otro tema. Creo que nos abrumamos mucho viendo tantísima información y al final es lo que digo, no nos quedamos con las ideas conceptuales que más importan a la hora de contestar a las preguntas de las entregas, y esto es fundamental. Muchas veces incluso puede llegar a penalizar el contestar cosas por contestar o, no sé, intentar agrandar un poquito la respuesta con cosas que realmente pues no vienen a cuento. Entonces, muy importante cambiar un poco el chip con eso y no ir directos a voy a mirarme todo el temario absolutamente, voy a leerlo todo, me voy a subrayar, me voy a hacer resúmenes para luego ir añadiendo la respuesta y citando en ciertas páginas. Creo que es mucho mejor, de verdad, leer el enunciado con detenimiento y ir al grano a lo que nos están preguntando. De esa manera absorberemos lo que tenemos que absorber y descartaremos toda la chicha que muchas veces ponen de más y que al final viene a ser lo mismo pero con otras palabras. Y esto mismo me ha hecho pensar mucho porque yo misma al principio, cuando analicé esta situación y el cambio que había habido en mí a la hora de quizá pues digámoslo así, ser un poco más práctica a la hora de realizar los trabajos, me planteé si es que había perdido motivación por leer aquello que era tan divertido al principio para mí. Y no es eso, es que simplemente tenemos que tener en cuenta que cuando empezamos una carrera, por muy motivados que estemos, por mucho que nos apasione, que nos guste, que nos haga felices, el día a día no perdona, y más cuando somos personas que ya alternamos con un trabajo a jornada completa, tenemos obviamente una casa que mantener, etcétera, etcétera. Y ya no quiero imaginar las personas que tienen obviamente hijos e hijas y también pues tienen que hacer un sobreesfuerzo inhumano pues para sacarse la carrera. Entonces tenemos que tener en cuenta que no significa que hayamos perdido motivación, si vamos más a lo práctico, ¿no? Sino que significa que nuestro cuerpo, nuestra mente también necesita agilizar los procesos y desprenderse de aquello que acaba haciendo que a lo mejor en otros ámbitos de tu vida no puedas estar tan presente como puede ser pues viendo a tu familia, quedando con tus amistades, incluso teniendo un poquito de tiempo para ti, para hacer otras cosas. Yo a veces, por ejemplo, me sentía mal leyendo libros porque a mí me gusta mucho leer. Tengo varios vídeos de reseñas en el canal y demás y me gustaría seguir haciendo de vez en cuando, y muchas veces me sentía mal porque estaba leyendo cosas que me entretenían en vez de estar leyendo temario, y es algo absurdo. Al final es lo que os digo, lo importante es quedaros con lo importante de aquello que estamos elaborando en esa asignatura, las ideas conceptuales clave que nos van a ayudar después a desarrollarnos como profesionales. Y hay que tener muy en cuenta que de muchas carreras uno y una sale con la sensación de que quizá el estudio no ha sido suficiente, porque al final para todo se necesita la práctica, y esto es así en todas las profesiones del mundo y en todas las carreras del mundo. Entonces no os preocupéis si pues habéis notado un cambio los que ya lleváis tiempo y penséis que a lo mejor es falta de ganas o motivación. Seguramente no lo sea, seguramente es eso, que también estamos aprendiendo a ponernos un poco por delante y priorizar nuestra salud mental haciendo otras actividades, algo que me parece que es súper positivo, y creo que en esto he ganado con los años estudiando. Algo que también hacía muchísimo antes era no hacer las PECs o no estudiar en sitios que no fueran pues mi pequeño estudio. Pero desde que me he venido a vivir a esta casa he encontrado otros lugares en los que también me siento cómoda haciendo las actividades.
Sí que es verdad que como consejo te suelen decir, yo misma lo he dicho en algún vídeo, que tengas tu sitio seguro para saber que si vas ahí vas a estudiar, que no vas a hacer otra cosa, que es la mesa de estudio, porque así automáticamente tu cerebro no se entretiene o no se va por las ramas pensando en otras cosas. Pero muchas veces nos apetece más estar en un espacio quizá más abierto, en el comedor, ponernos de fondo pues la típica chimenea con sonido de lluvia, algo relajante, y también nos hace focalizar en lo que estamos leyendo y en lo que estamos haciendo, por lo que me parece importante recalcar que no siempre todo el mundo va a tener un espacio súper adecuado para el estudio y que de igual forma puedes encontrar la manera de sentirte a gusto y en paz en ese lugar a la hora de empezar a trabajar. Entonces me gustaría pues cambiar un poquito la idea que quizá os he dado a entender en muchos vídeos anteriores, y al haber visto este cambio en mí y la posibilidad de estudiar en otros espacios, también yendo a la biblioteca, prepararme para los exámenes, etcétera, pues que puede ser igual el resultado de bueno que el estar siempre en la misma habitación. Algo que también me ha ido muy bien es dejar el móvil totalmente a un lado cuando estoy haciendo una PEC o estoy estudiando. Porque por mucho que lo dejemos a nuestro lado, donde sea, en la mesa, tal, al final lo vamos a acabar mirando, ya sea que tengamos las notificaciones activadas o no, da igual. Entonces es muy importante, a mi juicio, y lo he venido viendo con el tiempo, poder realizar esa actividad lo antes posible para después tener tiempo libre. Si tú estás constantemente con el teléfono al lado, vas a caer y vas a mirar las redes sociales, si es que tienes, vas a mirar pues si alguien te ha escrito, si alguien te ha contestado algo que habías preguntado antes, etc. Así que lo importante es dejarlo en otra habitación, y yo he notado gran diferencia a la hora de acabar más rápido, a la hora de ser más productiva. Y de hecho, en los momentos en los que quieras descansar, en vez de mirar el móvil, que es otra pantalla más y otro estímulo más, que te va a hacer desconectar, que quizá te va a llenar la cabeza ahora que estamos con tanto conflicto, ¿no?, social y político y demás, quizá vas a ver cosas, ¿no?, te van a bombardear con informaciones que te van a dejar preocupada o preocupado, y vas a dejar de enfocar igual después el estudio o pues la realización de esa tarea. Así que me parece súper importante dejar el móvil a un lado y centrarnos únicamente en lo que tenemos que hacer. Y cuando queramos descansar, pues irnos a por un té, hacer pues un estudio Pomodoro, que es pues cronometrarnos un tiempo estimado, por ejemplo 45 minutos, para realizar 3 de las 5 actividades que hay en la PEC, por ejemplo. Y tomarte pues 10 minutos de descanso en esos 45 para hacerte un café, merendar con tu pareja si es que está en casa, hacer algo con tus niños si es que están por casa, o con tus animales. Bueno, ese tipo de cosas que al final te recargan las pilas de manera positiva, porque no estás recibiendo ningún input negativo del exterior, y que seguramente va a hacer que tu ánimo esté mejor, hayas segregado más serotonina y después vuelvas al estudio con más ilusión y más ganas, que si pues te envuelves en información o en cosas que te desgasten al final anímicamente. Y otra cosa que en realidad yo no he hecho demasiado, porque sí que es verdad que siempre he tenido en mente el ir haciendo un poquito cada día y no dejarlo todo a última hora, pero porque es mi manera de ser. Hay mucha gente que le cuesta más y suele procrastinar más a la hora de ponerse a hacer una tarea, y al final pues acaba el fin de semana con 4 PECs a entregar para la semana siguiente y las tiene que hacer todas el fin de semana. No hablo de la gente que no disponga de tiempo libre, hablo por cuestiones varias, hablo de esa gente que tiene el tiempo libre entre semana, pero pues no puede, no es superior a él o a ella y no pueden ponerse con ello. Es de vital importancia cambiar ese hábito. Hay que intentar en la medida de lo posible, de verdad, hacer un poquito cada día. Más vale coger una PEC un lunes, empezar, y cada día hacer pues 1 horita, 2 horitas más o menos, y tener la lista el viernes y el fin de semana disfrutar. Eso es muchísimo mejor. Yo la verdad es que desde que empecé ya he ido intentando hacerlo de esa manera, pero he tenido momentos en mi vida, como todo el mundo, pues que ha procrastinado más y lo he dejado para el fin de semana. Y al final notas que no descansas, no desconectas, y más si trabajas al día siguiente, el lunes. Entonces lo mejor es hacer un poquito cada día, no estresarse por no tenerlo hecho ya, es decir, mejor no hacer 6 horas y de esas 6 horas haber trabajado súper bien 3 horas y las otras 3 fatal, y haber hecho pues la PEC
bueno, en fin, en sentido descendiente, es decir, empezar muy bien contestando las preguntas y luego mal. Es mejor hacer poquito y bien que no coger 6 horas de un día, ponerte a hacer 2 PEC seguidas, hacerlas regular y con el miedo quizá después de suspenderlas, etcétera, etcétera. Y obviamente no podía faltar el tema del uso de la IA. Mucha gente utiliza la IA para hacer trabajos, para hacer actividades y de verdad cada vez tienen más sistemas o más maneras de detectar plagio, y si eso lo llegan a ver, lo he visto en casos de compañeros de aulas que bueno, que por grupos y demás lo han comentado, si se detecta el más mínimo plagio, e incluso muchas veces entre compañeros, es decir, quizá pues tú no has hecho uso de la IA, pero alguien te ha dado las respuestas que ha puesto esa persona y justamente eran elaboradas por la IA. Al final os suspenden a los dos o a las dos. Entonces, por favor, intentad no hacer un uso de la IA, porque cada vez van a ver de manera más fácil quién ha podido copiar y quién no. A la vez que avanza la IA, también avanzan las tecnologías para detectar su uso. Entonces, seamos muy conscientes de eso y de la importancia que tiene, porque pueden abrir expediente y te pueden suspender directamente la asignatura según el plan docente. Entonces, muy importante señalar eso. Y nada más, si tenéis alguna idea de un vídeo que queráis ver o de cositas que sí que os apetece ver, reseñas de libros, que ahora me estoy leyendo uno muy chulo, o os apetece pues algún tema en concreto de la web, preguntas que tengáis, etcétera, puedo hacer un vídeo de preguntas y respuestas también. Me lo podéis dejar todo en la cajita de comentarios, que lo leeré y seguramente pues en algún momento pues suba vídeos sobre ello. Y nada más, que tengáis una feliz semana, que estudiéis mucho, que vayan muy bien las entregas, las primeras notas de este semestre, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!